El Evangelio de Mateo nos da una tremenda luz en relación a lo que significa la llegada humana de nuestro Señor Jesucristo a través de la ascendencia, la genealogía. Nos da allá una gran oportunidad para poder apreciar cómo Dios se encargó de que el Hijo del Hombre pudiese llegar específicamente a esta tierra. Pero también se encarga de mostrarnos a partir del capítulo 1, versículo 18, su llegada de manera sobrenatural y cómo es evidente que Dios se encargó de generar todo lo necesario en su poder, en su soberanía, para que francamente esto sucediera. Tienes allá el nacimiento virginal de Jesús, lo que sería la concepción virginal de María. Tienes allá claramente la visión de un ángel apareciendo dentro de la escena de una manera impactante, y por cierto tienes también el cumplimiento de la profecía, asuntos que son francamente impactantes también en cuanto a lo que es el tiempo y los años descritos antes de que el suceso francamente suceda. Por lo tanto, allá una clara oportunidad para ver cómo también la mano de Dios está llevando adelante lo que sería la encarnación del Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, aplicado de una manera impactante en la encarnación del Verbo, en la manifestación del Mesías prometido. Lo que tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 37, es la oportunidad de ahondar mucho más en ciertos detalles que guardaron relación con lo que fue la llegada del Señor, y en particular aquello que tiene que ver con la Anunciación, el tiempo en donde María se está dando cuenta de todo lo que va a pasar y cómo Dios se encarga de preparar su propio corazón, prepararle para esta tarea preciosa que debería llevar adelante. El texto señala lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay elementos en esta narración que no deben ser pasados por alto y que nos dan tremenda claridad en cuanto a lo que sucedió. En primer lugar, podemos apreciar la revelación del ángel en los versos 26 al 33. El tiempo descrito al comenzar el texto es el del embarazo de Elizabeth, es decir, al sexto mes de su embarazo para el nacimiento de Juan el Bautista. Esa referencia tiene mucho sentido, ya que el rol de Juan sería el de preparar el camino de Jesús, la anticipación del Mesías. Por lo tanto, su nacimiento anterior era parte de esa misma idea. El ángel Gabriel es quien es comisionado para compartir la noticia con María. Es el mismo ángel que le había dado la noticia a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Y en el Antiguo Testamento era el encargado de señalarle a Daniel todo aquello concerniente con las visiones del futuro. Este ángel es enviado por Dios para ir a Nazaret, una ciudad de Galilea en donde vivían las familias de María y José. Esa es la razón por la cual a veces oímos del título Jesús de Nazaret, por la ascendencia de sus padres. Nazaret es realmente una pequeña aldea, ubicada en lo que ahora es el Líbano, a 24 kilómetros del mar de Galilea. Las palabras del ángel a María son tremendas. Entrando, dice el versículo 28, el ángel a donde ella estaba le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y vale la pena apreciar los detalles del ánimo
que son otorgados por estas palabras, estas declaraciones del emisario divino. Salve, eres muy favorecida o eres grandemente favorecida. Es una descripción de honor maravilloso, de poder ser escogida para ser la madre del Mesías. Siendo joven de una ciudad pequeña, desposada con un hombre que ejercía un rol que de no muchos recursos, Dios le elige para un rol especial. Y es una tremenda maravilla pensar cómo históricamente nuestro Dios actúa de aquella manera. No está actuando conforme a las capacidades del hombre o el contexto particular de un hombre en términos favorables, sino más bien Dios mismo está haciendo favorable la vida del hombre. Y María está siendo receptora de aquella tremenda bendición. Hay una segunda frase, el Señor está contigo, y eso obviamente implica tremendo ánimo, lo que podría significar para María una tremenda situación de inseguridad y sensación de soledad o rechazo. Termina siendo aliviada al escuchar una frase tan tremenda que sabemos, los creyentes tenemos la oportunidad también de asimilar. El propio Jesús señaló que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuánto ánimo provoca aquello cuando enfrentamos diferentes situaciones que son de adversidad o de tentación a pensar que la soledad está generando una invasión a nuestra vida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, es otra de las frases vistas en el texto. Es que entre todas las mujeres, María ha tenido el privilegio singular de ser escogida para ser la madre del Señor, como dice el verso 43. Y eso, francamente, es algo precioso. Ella misma lo declara al decir, me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, en el verso 48. Es María la persona elegida para el cumplimiento de Génesis 3:15. La simiente de la mujer descrita allá sería aplicada específicamente en ella, para que de ella saliera el Salvador victorioso, el que iba a tomar la preeminencia, el que iba a dar la esperanza al hombre. La última frase es, has hallado gracia delante de Dios, ahí en el versículo 30. El favor de Dios estaba para la vida de María, reitera la idea de que es muy favorecida. Eres especial para Dios, María, esto es especial, María. Resuenan allí frases como esas, en lo que son las palabras del ángel para con ella. Es evidente que eres receptora del favor especial de Dios y será aplicado a través de la gran bendición que llevarás en tu vientre. Tenemos entonces en segundo lugar, después de estas frases, de estas declaraciones preciosas hacia María, la reacción de ella. No debemos olvidar que es una mujer jovencita. Algunos historiadores señalan que tendría unos 15 años. Obviamente está estremecida por el encuentro del ángel, está turbada por lo que significa aquel encuentro con el emisario divino. Y la Biblia nos enseña entonces que hace una pregunta en el versículo 34. ¿Cómo podría suceder esto? ¿Cómo se podría aplicar esta realidad de que va a ser entonces la receptora del Mesías en su propio vientre? Y creo que vale la pena señalar que hay un montón de cosas que están pasando por la mente de María. Es joven, está recibiendo una imagen impresionante de un ángel con un mensaje claramente impresionante. Ha pasado muchísimo tiempo desde que alguien ha tenido la oportunidad de recibir revelación directa de parte de Dios. 400 años desde que había sido el término de la revelación del Antiguo Testamento hasta ahora. 500 años desde los días de Elías, cuando había sucedido ya los acontecimientos milagrosos. Y ella está allá entonces, siendo la primera después de años en estar cerca de esta situación. Sabe también lo que implica el hecho de que va a vivir un acontecimiento extraordinario y sin precedentes. Sabe también que su embarazo será sin la participación de José. Por lo tanto, es evidente que su pregunta sí tiene sentido. Entonces allí vemos en tercer lugar la respuesta soberana en el versículo 35. El ángel Gabriel respondió la pregunta de María al revelarle la estrategia omnipotente y sorprendente de Dios. El Espíritu Santo vendría sobre ella. Versículo 35. El Espíritu de Dios, el agente original de la creación, allá en Génesis 1, versículo 2, se convertiría de nuevo en el agente de la creación especial de Dios, esta vez en el vientre de María.
Se debe ser enfático. La palabra de Dios indica que solo el poder creativo y divino actúa en ella, lo que valida una vez más la verdad del nacimiento virginal. Entonces el ángel abrió el entendimiento de María al afirmar: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Altísimo es simplemente otro título del Espíritu Santo que viene del hebreo el Elión, el Dios Altísimo. Es un nombre de Dios muy común en el Antiguo Testamento y significa gobernante, todopoderoso, omnipotente y soberano. Se refiere a aquel que es soberano sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. El Dios creador que hizo y sostiene el universo y que inició la concepción y el nacimiento virginal de Jesús. Dios mismo iba a rodear e influir, cubrir con su sombra, es la frase allá, en el vientre de María, con poder creativo para engendrar a un niño especial. Debido a ese milagro creativo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, señala el ángel. Tal declaración amplía nuestra comprensión del nacimiento virginal y de la deidad de Cristo de dos formas significativas. Primero, el Hijo de María sería diferente a cualquier otra persona que hubiera nacido, porque Dios le haría santo ser separado de cualquier pecado. Segundo, como Dios mismo crearía el Hijo de María en su vientre, este santo ser sería en verdad el Hijo de Dios, no el Hijo de María y José. Jesús sería Dios en carne humana. Tenemos allá entonces una siguiente porción que nos ayuda a entender la reafirmación divina en los versículos 36 y 37. Esto es algo precioso. La noticia del ángel sobre el nacimiento único y extraordinario fue tan inconcebible para María que Dios en su gracia le dio una señal para confirmarle la verdad de todo lo que el ángel estaba diciendo. María había respondido con fe humilde sin pedirle una señal, pero Dios, en su sabiduría soberana, le dio una que fortalecería su fe. La señal que Dios eligió para María fue el embarazo milagroso de Elizabeth, su pariente mayor. Dice el texto de aquí: tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Pese a que era una joven adolescente, María sabía que Elizabeth, con unos 60 o 70 años, no había podido tener hijos durante todo ese tiempo. Así que la noticia de que su pariente anciana estaba en su 6º mes de embarazo fue sorprendente para María. El embarazo de Elizabeth también fue una concepción milagrosa, pero no igual a la de María. A diferencia de la concepción virginal que iba a tener en su vientre, Elizabeth concibió un hijo con su esposo de la manera normal, pero con la ayuda milagrosa de Dios para superar esa esterilidad que le había acompañado toda la vida. Dios en su gracia intervino en la vida de una pareja de ancianos para que pudiesen concebir. La increíble obra de Dios a favor de Elizabeth era una señal maravillosa que afirmó que los milagros de concepción eran posibles. María podría visitar a Elizabeth y ver de primera mano el milagro de la concepción gracias a la intervención milagrosa de Dios. La soberanía de Dios en el milagro, sin importar cuán imposible sea humanamente, es una demostración del poder tremendo que Él tiene. Y allá entonces una frase maravillosa: porque no hay imposible para Dios, descrita en el versículo 37 de Lucas 1. Es importante asumir que nuestra creencia de la concepción virginal de María se basa en esa gran declaración: es que no hay nada imposible para nuestro Dios. Esa verdad que también presentó el ángel Gabriel acompañó primero la promesa de otro nacimiento milagroso, el de Isaac, hijo de Abraham y Sara, en Génesis 18. Ellos eran mucho mayores que Zacarías e Elizabeth, pero Dios les aseguró que tendrían un hijo especial. Sara se rió al principio porque no creía en la promesa de Dios. Eso hizo que Dios preguntara a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Todo eso, obviamente, termina siendo una clara convicción para nuestras propias vidas. Dios puede hacer lo que Él considera que es mejor, y allá fortalecemos también nuestra convicción sobre lo que significó la llegada de el Señor. Finalmente tenemos la reflexión admirable o la respuesta admirable de María allá en el verso 38. Después de que el ángel contestó la pregunta de María y ella escuchó cómo Dios podía y haría que fuera la madre virgen de su hijo, ella respondió de la manera más apropiada en la que un siervo del Señor manifiesta su disposición obediente a la autoridad. Se sometió humildemente a la voluntad divina. Cuando María dijo:
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Demostró que conocía la disposición correcta que Dios tenía para con su vida. Y hace un eco impresionante de lo que significó la historia de otro relato del Antiguo Testamento, en donde Ana, una mujer estéril, está clamando a Dios por la posibilidad de tener un hijo, en 1 Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Y allí vemos cómo repite de una manera impresionante durante 4 veces entre el versículo 11 y el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Samuel, la palabra sierva, la misma que María está utilizando para referirse a sí misma. No sabemos si María tenía una familiaridad con la historia y el milagro de Ana, pero es cierto que la actitud del corazón es exactamente la misma, la de una disposición obediente, una atención clara manifestada en acatar la voluntad de Dios, una sierva humilde y comprometida con el propósito soberano del Altísimo. Las últimas palabras de María al ángel en Lucas 1:38, hágase conmigo conforme a tu palabra, indican que entendió y aceptó por fe todo lo que implicaba aquello que era parte del relato del emisario divino. Lo cierto es que en lugar de preocuparse por diferentes situaciones que podrían acontecer, como la reacción de su prometido o de todos los demás cuando se enteraran de su condición, María, como una sierva sumisa, dejó todos los detalles a Dios y descansó en sus propósitos.